8 y 9. Yo se los voy a leer. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él. Cierren sus ojos. Papá, hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor. Porque podemos adorarte juntos. Porque podemos alabarte, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, por cada uno de los que hoy estamos aquí. Y hoy, Espíritu Santo, oro para que tú tomes tu lugar. Oro, Espíritu Santo, para que tú toques cada corazón, para que seamos uno en ti, para que seamos uno en ti, Señor, en un mismo espíritu, en ti, Señor. Hoy todo espíritu se sujeta bajo tus pies, y hoy toda voz, Señor, que no viene de ti, se calla en el nombre de Jesús. Hoy toda voz que vino a sembrar temor, que vino a sembrar dolor, que vino a sembrar duda y confusión, se calla en el nombre de Jesús. Y hoy tu voz vuelve a ser despertada en nosotros. Hoy tu voz vuelve a ser despertada en nosotros. Hoy el Espíritu Santo vuelve a tomar el lugar que nosotros le quitamos. Hoy, Espíritu Santo, ven a tomar el lugar que nosotros te quitamos. Hoy te miramos a ti, Señor, y todas las cosas vanas, todas las cosas pasajeras pierden su valor ante la hermosura y la gloria de Cristo Jesús. Esto te pedimos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Sabe, una de las luchas que creo que han sido más fuertes para mí, la batalla que más he peleado, podría decirse, no es contra algo externo, sino es la batalla que ocurre en mi cabeza, la que ocurre dentro de mí. Y como sabe, pues estos últimos 2 años, este último tiempo, todos hemos pasado por diferentes circunstancias, por diferentes pruebas, y para muchos su fe ha sido probada, nuestra fe ha sido probada. Pero le confieso que para mí, más fuerte que cualquier circunstancia que haya afuera, lo más difícil ha sido creer y escuchar la voz del Señor. Ha sido permanecer escuchando su voz y obedeciendo. Y todo empezó cuando en el jardín del Edén, cuando Eva decidió escuchar la voz de la serpiente. Y el jueves pasado, la semana pasada, se nos hablaba acerca de Génesis 3:15, y aquí aparece la serpiente. Y el primer error de Eva, y el que más le costó, no fue el comer del fruto, sino antes de todo eso, fue el escuchar la voz de la serpiente.
fue el prestarle esa atención a la voz incorrecta. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que le hemos dado lugar a otras voces. Por ejemplo, las personas que padecen de ansiedad luchan contra estos pensamientos intrusivos, ¿no?, que vienen a su cabeza, y de que te va a ir mal, te va a pasar algo malo, esto no te va a salir, no vas a poder, y qué tal si no te alcanza. Y son como 1000 pensamientos por segundo que te abruman y te sobrepasan y no sabes cómo callarlos. Y todo empezó porque una persona decidió escuchar a la serpiente. Y yo creo que como iglesia en general, más allá de la congregación, como iglesia nos hemos permitido darle lugar a otras voces que no son la voz del Espíritu Santo. Y sabe, cuando yo le preguntaba a Dios como de qué voy a hablar, qué voy a compartir, como lo mismo que siempre hago cuando me toca compartir, predicar o ministrar. Y hay una palabra que había estado como que muy fuerte en mi corazón, y yo supe que esa palabra era para este año, iba a ser la palabra que me iba a dirigir este año, pero yo la tomé para mí. Y lo que el Señor me decía era: vuelvan a mirar. Así me dijo, o sea, vuelvan a mirar, y vuelvan a mirar, vuelvan a mirar. Y yo anoté en mi libreta, en mi pizarrón y en los lados que pude: vuelvan a mirar a Cristo. Alma mía, vuelve a mirar a Cristo. Y no me acordaba, simplemente eso es algo que para este punto del año yo sé que es lo que me iba a dirigir, pero no recordaba el momento exacto en el que el Señor empezó a hablarme de esto. Y el domingo en la noche, Él me recordó que en una jornada de oración, todavía era el año pasado, estábamos como unas 3, 4 familias, no había nadie de los músicos más que el pastor y Cris, y el pastor me dijo después de la comida que si podía dirigir un momento, ¿no? Y yo no tuve tiempo ni para hacer una lista ni para pensar que iba a cantar, fue todo como se me iba ocurriendo en el momento. Y me acuerdo que empecé a cantar y empecé, pues como siempre, ¿no? Uno intenta enfocarse y empieza a decir como: Dios, queremos tu presencia, y ya sabe lo que uno dice, pero de forma repetitiva muchas veces y no consciente. Y hubo un punto en el que sentí algo tan fuerte que ya ni siquiera pude seguir cantando, o sea, ya fue como si, no sé, es una de esas cosas que uno no sabe explicar con palabras, pero que te encienden por dentro, como que te recorre todo el cuerpo y va más allá de una emoción, de cuando estás emocionado, cuando estás feliz. Y recuerdo que iba a empezar a cantar la de Dame a Cristo. Y ni siquiera pude terminar la frase porque fue como que Dios me quebró en ese momento y empecé a orar.
y empecé a orar conforme a lo que Él iba poniendo en mí. Y los que estaban aquí saben que yo ya ni pude cantar, solo estaba así como orando y recordé que fue en ese momento cuando Dios me dijo: vuelvan a mirar. Y empecé, y cuando estaba orando, me acuerdo que dije: Espíritu Santo, extrañamos escucharte. Espíritu Santo, extrañamos escucharte. Y uno no extraña a alguien que tiene cerca. Y no es que Él no esté, porque Él siempre está con nosotros. Pero a veces somos nosotros los que no estamos presentes. ¿Alguna vez ha tenido un amigo o ha conocido a alguien que viene con usted y le pide un consejo y luego uno se esfuerza, ¿no? Y le habla y lo aconseja y esa persona va y hace lo que quiere y luego viene llorando y le vuelves a decir: pues es que mira, yo te dije, por eso te dije que no lo hicieras, por eso te dije que no fueras por ahí? Y esa persona llora y va y se victimiza contigo y luego va y la vuelve a regar. O sea, lo que tú le dijiste no le importó. Y uno piensa: si tan solo escuchara, si tan solo pusiera atención, si tomara en cuenta lo que uno le dice como amigo, que lo quiere, si tan solo escuchara, no estaría así. Y creo que muchas veces somos así con Dios. Creo que muchas veces hacemos eso. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nosotros cantamos que somos hijos. Pero cuando usted sale de aquí y se va a su casa y va al trabajo y va a la escuela o simplemente se queda en su casa o va con su familia, con sus amigos, a donde usted quiera, ¿quién es el que lo guía? ¿Quién es el que determina qué dice, qué hace, a dónde va, a dónde no va, dónde se queda? Y es ahí donde entra el guía, el compañero que Dios nos dio, que es su mismo Espíritu. Y a mí me sorprende mucho que la Biblia diga que el Espíritu se pone triste. Yo siempre decía, pues tú eres Dios, en ti está toda la plenitud, Él es el Rey, Él es soberano, o sea, ¿cómo se pone triste? ¿Cómo es que Él es tan sensible a lo que nosotros hacemos? Y hace poco escuchaba en una predicación del apóstol Fernando que él decía, esto va a sonar como una herejía, hermanos, pero él decía, Dios tiene una debilidad. Y cuando yo lo escuché, como que me quedé así, hermano, ¿qué está diciendo? Y él dijo, pero no en el sentido que usted cree. Y Dios tiene una debilidad, no una debilidad que reside en sí mismo, que reside en su naturaleza. Pero
hay una cuestión, que aunque Dios es todopoderoso y es soberano, y Él pudiera resolver todo lo que hay acá en la tierra, con simplemente hablarlo, Él decidió hacernos parte. Él decidió hacernos parte de su plan. Y esa es la debilidad. Nosotros somos la debilidad. Y Dios es así. Y es por eso que como decidió amarnos con ese amor tan incomprensible, que muchas veces despreciamos tan fácil, es por eso que también tiene la capacidad de dolerse. Y no porque Él sea menos Dios, sino porque Él eligió sufrir por nosotros, no solo cuando se entregó en la cruz, sino cuando decidió venir a habitar en nosotros. Creo que es el apóstol, el pastor Pablo Aristimuño, el que dice: la Trinidad pagó el precio. El Padre dio al Hijo, el Hijo se dio a sí mismo y el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. La Trinidad pagó el precio. Y me acuerdo de ese versículo en el que Jesús dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Como que llegó un punto en el que estaba cansado de que los discípulos no entendieran, no escucharan. Y Él dijo: ¿hasta cuándo? Y Él solo estuvo 3 años con los discípulos. Ahora, ¿cuánto más el Espíritu que decidió estar dentro de nosotros? Y volviendo a lo de las voces, lo que le decía al principio, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, como dijo Jesús, y eso lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué actuamos como los del mundo? Porque escuchamos lo mismo que ellos escuchan, porque dejamos que la misma voz que habla en su cabeza sea la que hable en nuestra cabeza, porque dejamos que las mentiras de la serpiente, porque la serpiente sigue hablando mentiras, le dimos lugar y le damos lugar para que entre en nuestra alma, para que entre en nuestra mente. Y muchas veces pensamos como que: ay, soy yo que estoy pensando tonterías. Pero creo que es más espiritual de lo que pensamos. Y hay algo que nos ayuda a diferenciar la voz de Dios de la voz de la mentira. Y es que cuando la serpiente habló algo que Adán y Eva nunca habían experimentado, vivieron, y fue el temor. Cuando ellos escucharon, y no solo escucharon, sino que creyeron lo que dijo Satanás, ellos tuvieron temor. Y la voz de la mentira siempre va a producir temor, siempre va a producir duda. Entonces, cuando
usted tenga esos pensamientos que lo lleven a estar ansioso, a estar temeroso, pues pregúntese, ¿esto viene de Dios? Cuando eso esté implantando miedo, miedo a perder algo, miedo a no tener, miedo a no alcanzar, ¿quién es el que está hablando? Y siempre cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por procesos difíciles, nos es muy fácil distraernos. Es muy fácil que nos perdamos en el camino. Y cuando Dios empieza a trabajar con nosotros y empieza a trabajar en nuestro corazón y empieza a removernos, a quitarnos cosas, empezamos a ver más aquello que no queremos perder, a aferrarnos a aquello que no queremos soltar. Y se nos olvida que si Él nos está quitando eso, es para que aprendamos que Él es suficiente. Se nos olvida que si Él está arrancando cosas de nosotros, es porque justamente es ese lugar en el que podemos aprender, en el que podemos ver que Él es suficiente. Y puede ser cualquier cosa, porque yo no sé qué es lo que haya en su corazón, qué es aquello a lo que usted se aferre. Y hay una frase de un autor cristiano que dice: hasta que no entregues todo tu ser, no tendrás un verdadero ser. Y cuando yo leía eso, suena medio extraña la frase. Hasta que no entregues todo tu ser, no tendrás un verdadero ser. Y de alguna forma es lo que dice Filipenses. Pero sabe, yo creo que hay muchas cosas que aún retenemos. Yo creo que hay muchas cosas que aún como iglesia no hemos cedido por temor. Por temor. Por ese temor que tomó lugar en nosotros cuando decidimos tenerle más fe a la voz de la mentira que a lo que Dios decía.
Y yo no sé cuál es su lucha, cuál es su prueba, ni lo que usted vive. Pero sí le digo que eso no importa. Que lo que usted tiene miedo a perder no es tan valioso. Que tal vez allá afuera la gente dice que sí, pero comparado al valor que excede nuestra razón, comparado al valor que hay en Él, no es más que basura, dijo Pablo. Y hay otra versión que es un poco más acertada al original, que dice que todo lo que perdí lo tengo por estiércol, así dice. Y le voy a invitar a que ahí donde está pueda cerrar sus ojos. Y si usted sabe que hay mentiras que usted creyó, oro para que sea intencional en callar eso, en decidir no creerlo. Señor, muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Cristo, porque tu amor es más profundo de lo que alcanzamos a ver. Porque es tan alto, tan profundo, que no alcanzamos a medirlo. Y hoy sé, Señor, hoy sé que tú nos has llamado, que tú estás llamando a tus hijos a volver a mirar a Cristo. Yo sé, Señor, que el año pasado estuvimos muy distraídos. Yo sé, Señor, que estuvimos viendo tantas cosas, que aunque seguíamos sirviendo y seguíamos viniendo, la voz que reinaba en nuestra cabeza era otra. Y por eso te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, por querer escucharnos más a nosotros que a ti. Perdónanos porque somos tan amadores de nosotros mismos y siempre queremos escucharnos y todo siempre gira alrededor de nosotros.
Por eso te pedimos perdón, porque eso es lo que ha regido nuestras vidas. Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos por haberle dado lugar a la voz de la mentira. Perdónanos por haber creído las mentiras de este sistema. Hoy, Espíritu Santo, oro para que a cada uno de nosotros nos reveles esas áreas en las que te quitamos tu lugar. Porque el regalo más precioso que el Padre pudo habernos dado eres tú. Y aún así tuvimos el descaro de menospreciarte, Señor. Perdónanos. Hoy, en nombre de la iglesia, te pedimos perdón por haberte callado tanto tiempo, por haber sido tan tercos. Porque recibíamos palabra en este lugar, pero fuimos tan prontos para olvidarla. Perdónanos. Oro para que nosotros, para que en cada uno de los que hoy están aquí, Señor, se produzca un verdadero arrepentimiento. Porque creemos que estamos haciendo las cosas bien todo el tiempo. Pero hoy te pido, Señor, hoy te pido para que la voz de tu Espíritu vuelva a ser despertada en nosotros. Hoy oro, Señor, para que tú vuelvas a tomar ese lugar, ese primer lugar, así como cantábamos hace un momento, que tú eres nuestro preferido, que tú eres nuestro predilecto. Hoy oro para que no sean solo palabras vacías, que no nos volvamos en religiosos que simplemente repetimos, pero que por dentro estamos apagados. Hoy oro, Señor, para que si el fuego de tu Espíritu que tú depositaste en nosotros, si descuidamos esa llama, si apagamos, Señor, poco a poco ese fuego, hoy te pedimos perdón, Señor, hoy pedimos perdón. Hoy nos volvemos de ese camino. Y oro, Señor, para que podamos volver a esas primeras obras. A ese primer amor. A ese primer amor. Que no es nadie más ni nada más que Cristo. Hoy oramos, Señor, para que el fuego que fue depositado en cada uno de nosotros no se apague, para que la medida de luz que depositaste en cada uno de nosotros vuelva a resplandecer, porque todo
lo que somos está en ti, Señor. Nada de lo que soy, nada de lo que tengo está fuera de ti. Porque tú eres, yo soy. Así que aquí están mis planes. Aquí está mi agenda. Aquí están mis sueños. Aquí están mis más profundos temores. Y aquí están los deseos que quise retener tanto en mi corazón. Aquí están, Señor. Porque yo soy hallado en ti. Porque somos hallados en ti. Y la identidad de la iglesia es esta. Porque cuando decidimos entregarnos, cuando decidimos perdernos para ganarte a ti, entonces somos verdaderamente hallados. Yo lloro, Señor, para que cada uno de nosotros seamos hallados en ti. Para que seamos hallados en ti, Señor. Que tú vuelvas a ser el primero. Hoy nos arrepentimos de donde hemos caído. Hoy nos arrepentimos de donde hemos caído. Yo lloro para que todo velo pueda rasgarse. Para que todo velo pueda rasgarse. Y volvamos, Señor, a contemplarte. Y volvamos a contemplarte. Porque nada ni nadie en esta tierra, Señor, es suficiente. No hay nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro. Nadie es más suficiente para nosotros. Y nos entregamos, Señor, a ti otra vez.